Aula Extra del Arte fue creado con la finalidad de enseñarles a hacer muñecos, proyectos o cualquier otro tipo de manualidades y enseñarles a sacar los moldes. Como pueden ver, Tile tiene su cuerpo es muy parecido a Sonic. Entonces, lo que yo hice fue tomar los moldes de Sonic y los convertí en Tile. Vamos a comenzar con la cabeza. El molde de la frente, el molde del refuerzo y el molde de la trompa son exactamente iguales. En la trompa, yo lo único que hice fue, de esta parte hacia abajo, le aumenté un rectángulo de tela para poder hacerle los pelitos acá que tiene Tile. En la descripción les dejo el video nuevamente de cómo ensamblar a Tile. Como la frente lleva una cresta, esta pinza lo único que hice fue ampliarla para poderle colocar la cresta. Podemos sacarla de un cuadrado de 5 centímetros. Y lo único que hacemos es, a mano alzada, una curvita bien cerrada, bajamos y luego le hacemos una más pequeñita y eso es todo. Las orejas son el mismo molde de Sonic, pero la diferencia que en esta oportunidad le quise hacer es que la parte blanca la hice un poco más pequeña que la parte amarilla. Entonces sacamos 2 veces esta tela en amarillo, le hacemos este corte a uno de los moldes y lo cortamos en blanco y lo pegamos. La cabeza, como les comento, en la parte de atrás es totalmente diferente a Sonic. Necesitamos un rectángulo de 17 centímetros por 14 centímetros. Como es una figura simétrica, voy a copiarles el molde que utilicé en el video, lo voy a copiar acá en el rectángulo. Y les regalo las medidas de los puntos que acabo de marcar. De la mitad donde está doblado hacia abajo, 7.5. De este extremo hacia adentro, 4 centímetros. De este extremo hacia arriba, subimos 1 centímetro. De este extremo hacia arriba, 6 centímetros. De estos 7.5 a los 4 vamos a bajar en forma de curva. De este extremo a estos 6 centímetros vamos a bajar con una curva bien abierta. Cuando lleguemos a estos 6 centímetros nos venimos acá a 1 centímetro. Fíjense que este centímetro no termina bien aquí en este orillo, sino vamos a entrar un poco y seguimos bajando esta curva. Y de acá, de este centímetro, venimos y lo unimos con los 4 centímetros. Una sugerencia que me acaba de hacer una seguidora en uno de los videos es que como estos videos tienen subtítulos, entonces los subtítulos de YouTube nos está tapando aquí en esta parte las medidas. Entonces por eso voy a procurar hacerlo lo más arriba posible del video para que lo puedan ver bien. Por eso les estoy contando las medidas para que las puedan tener exactas si no las alcanzan a ver. Seguimos con los moldes del cuerpo. Son prácticamente iguales casi todos. El brazo queda igual. En el cuerpo hay unas variaciones. Primero, que el molde de Tile no trae esta parte que tiene el molde de Sonic. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Se lo quitamos. Otra sugerencia que les doy para este molde, podemos hacerle estos pequeños círculos donde va el brazo y donde va la pierna, pero si quieren, aquí con Tile me di cuenta que sencillamente lo podemos omitir. Podemos dejarle esto como pinza y luego lo cerramos para que me dé la forma de la curva del cuerpo y acá también lo cerramos, pero no le vamos a hacer este corte porque como lo muestro en el video, yo lo único que hice fue coger la manita y la cosí. Y la barriga es exactamente la misma de Sonic, a diferencia que le coloqué estos dos extremos para que simulen los pelitos de la barriga de Tile. Los zapatos del molde de Sonic son estos. Como la forma del zapato de Tile es un poco diferente, de este mismo molde que hice, lo volví a sacar de la misma medida, pero no lo terminé en punta como termina el de Sonic, sino lo terminé en curva. Segundo, la mitad del molde, más o menos calculé cuánto sería la mitad, lo doblé porque recuerden que esta parte es roja y esta parte es blanca. Entonces hay que dividir este molde en dos. Y obviamente vamos a cambiar la plantilla del zapato. ¿Por qué? Porque ya no terminaría en punta, sino en curva. Y las piernas son exactamente iguales a las de Sonic. Y por último nos queda la cola. Como podemos ver, la cola viene una parte amarilla y otra parte blanca, pero la característica de esta colita es que termina como en zigzag. Entonces, como son dos, este molde es de la parte de arriba y este molde es de la parte de abajo. Necesitamos un rectángulo de 10 centímetros por 12 centímetros. Como es un molde simétrico, o sea, lo podemos doblar y hacer un solo molde, entonces vamos a marcar los puntos de esta parte que es la mitad por donde doblamos hacia afuera 2 centímetros. De esta mitad hacia arriba vamos a subir 4.5 y vamos a entrar 1.5. Este puntico que me va a dar este punto con este. Vamos con el molde, con la segunda parte de la cola. Entonces necesitamos un cuadrado de 10 centímetros. Y vamos a marcar los puntos. Como pueden observar, también es una figura simétrica, entonces la doblamos y marcamos los puntos. De esta parte de la mitad hacia afuera vamos a dejar 2 centímetros. De esa mitad hacia abajo vamos a bajar 2.5. De esa misma mitad hacia afuera vamos a sacar 2 centímetros. Y de esta mitad hacia arriba vamos a subir 3 centímetros. De esta esquina hacia arriba subimos 5 centímetros. Bien, con estos puntos, con estas medidas que les acabo de dar, lo único que vamos a hacer es unirlas. Una recomendación que se me olvidó en el molde de la cara. Como es el mismo del molde de Sonic, estos son los ojos de Sonic, pero si vemos acá, una característica que tiene Tile es que los ojos son solamente medios óvalos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este molde? Sencillamente lo doblamos, cortamos un poco más arriba, por ahí 1 centímetro, y sacamos la mitad del óvalo. Esa mitad de óvalo, uno lo pegamos acá y el otro lo pegamos acá. Y eso es todo, amigos.
El primer molde que vamos a sacar es el cuerpo. Para trazar el cuerpo vamos a necesitar un rectángulo de 22 centímetros por 19 centímetros. ¿Cuál es la dinámica que voy a hacer hoy? Voy a regalar la medida del rectángulo y les voy a poner encima el molde que utilicé en el video donde les enseñé a hacer adino, para que ustedes se fijen que es exactamente las mismas medidas, que no van a tener ningún problema. Con este rectángulo lo único que yo hago es pongo encima el molde y ustedes se van a dar cuenta que con este rectángulo saco exactamente este DIN. De pronto hay una diferencia de milímetros acá, de milímetros acá, de milímetros acá, pero no importa. Eso lo van ajustando ustedes y de esta manera, como yo les voy a enseñar, es que ustedes van a poder agrandar el molde o disminuirlo si lo quieren hacer más grande o más pequeño. Les voy a ir regalando las medidas de las distancias para que ustedes saquen exactamente el molde. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el cuello. De este punto hacia acá, hacia la esquina, van a dejar 3 centímetros. De este punto a este otro punto, 5 centímetros. Para poder llegar a esta esquina donde vamos a hacer la curva, vamos a bajar, digamos que la mitad de esta curva es acá, vamos a bajar 12 centímetros. Y lo mismo vamos a hacer con esta otra curva. Este molde en esta parte es un poco recto, no es tan curvo, pero de todas maneras hay que mirar a dónde llega esta curva para que ustedes lleguen hasta ahí. Entonces esa curva llega a 7 centímetros. Para llegar a esta esquina de la colita, de este extremo hacia arriba, subimos 10.5. Como les digo, este molde lo pueden ajustar como ustedes quieran. Si ustedes de pronto quieren la colita más para abajo y más caída, más recta, pues entonces sencillamente le bajan esta medida. Y para saber cuánto tiene esta recta, de esta esquina hacia adentro, 8 centímetros. Y nos hace falta la curva de adentro. Como pueden ver, todo esto viene en forma de curva. Intentaré regalarles al máximo las medidas para que no se vayan a equivocar, para que les salga lo más perfecto posible. Ahora, que esta curva ustedes la pueden hacer como quieran. Si ustedes la colita la quieren hacer acá y de una vez quieren salir aquí a este punto, también lo pueden hacer. Entonces, como quieran hacerle el lomo de Dino. De estos 8 centímetros hacia arriba, 6 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que por estos 6 centímetros vamos a venir a traer la colita. El cuellito vamos a bajar más o menos a este punto 7 centímetros. Como ustedes no van a tener este molde como tal, sino van a tener son estas medidas y esta hoja así como está, entonces recuerden que les he enseñado en los videos anteriores que nos podemos ayudar trazando líneas rectas, todos los puntos que hemos marcado, y así vamos a tener un molde recto para después venir a hacer las curvas. Con un lápiz, o puede ser con el mismo marcador, o con líneas más tenues, más delgaditas, vamos a unir todas estas líneas. Tenemos un molde recto. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Comenzar a hacer curvas. Entonces, soltando la mano sin problemas. Recuerden que lo podemos hacer en varios papeles reciclables para que puedan sacar el molde lo más perfecto posible. Entonces vamos a comenzar a hacerle curvas a estas líneas de la parte del frente, que es la barriga. Entonces, sencillamente vamos a llegar de estos 3 a estos 12 por medio de una curva. La voy a hacer punteada para que tengan presente no se nos vaya a confundir con los centímetros, con los números que he marcado. ¿Listo? Y ya tenemos la curva de la barriga. Como podemos ver, salió perfecta. ¿Listo? Entonces ahí sí ya lo podemos. Cuando ustedes vean que ya lo tienen perfecto, marcan más fuerte la línea que acaban de trazar. Aquí en esta parte vamos a también hacer una curvita, pero ojalá hagamos un poquitico más hacia adentro para llegar acá. De esta esquina a esta hacemos una curva de una vez, subimos un poquito acá, no la vamos a hacer aquí acostada, sino subimos un poquito acá y nos venimos y hacemos la cola de esta manera. Y fíjense que ya tenemos el molde. Hay unas pequeñas diferencias, esas no importan. Esto da para que el muñequito quede más gordito, más flaquito. Entonces no es necesariamente que tenga que ser exactamente igual. Pero fijémonos que ya casi tenemos perfecto el molde. Entonces aquí de pronto me fui un poquito más arriba, no importa. No importa estas distancias porque ellas son las que nos van a dar. Y ahora sí, ya podemos, teniendo la base del cuerpo, vamos a repasar. Vamos a seguir con el molde de la cabeza. Para el molde de la cabeza necesitamos este rectángulo que mide 13 centímetros, 9 centímetros. Ahora les voy a regalar las medidas tal cual como lo hicimos con el molde del cuerpo. Les voy a dar una pequeña explicación. Con este molde vamos a dejarlo un poquito más abajo del original, porque cuando yo fui a trazar este muñequito, aquí el cuello, la parte de abajo me quedó muy cortica. Entonces vamos a alargar un poco ese molde. De este extremo aquí son 2 centímetros, de este extremo aquí 4.5. Como tenemos que subir acá, entonces voy a regalarles primero la medida recta, 1.5. De este extremo aquí marqué 1.5 y ahora sí vamos a subir 1.5. De este extremo hacia adentro, 3 centímetros. Este punto también debo regalarles la medida para llegar acá y luego bajar. De aquí a aquí son 3 centímetros y bajamos 1. De este extremo hacia adentro, 4 centímetros. Y de este extremo hacia arriba, 5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? La recta para unir los puntos. La curva. De este extremo
Aquí, en estos 3 centímetros, como nos podemos dar cuenta, hay una curva. Y en de este centímetro a estos 5 también hay otra curva bien amplia. Entonces vamos a hacerlo lo más que podamos, lo más abierto posible. Y tenemos el molde de la cabeza. Seguimos con el molde del ensanche de la barriga. Vamos a necesitar un rectángulo de 28 centímetros, 8 centímetros. Y este molde es muy fácil, es muy sencillo. Este molde es simétrico. Entonces lo doblamos a la mitad a lo largo. Y nuevamente lo doblamos a la mitad. Solamente aquí vamos a marcar el puntico. En un extremo vamos a arrancar del punto donde quedó doblado. Y aquí en este otro extremo vamos a dejar 2 centímetros. Eso es todo este molde. Unimos. Lo hacemos con la curva. Y tenemos el molde del ensanche de la barriga. Seguimos con el ensanche de la cabeza. Vamos a necesitar un rectángulo de 31.5, 7 centímetros. Igual que hicimos con el molde de la barriga, este molde también lo debemos doblar a la mitad a lo largo. Y voy a marcar los puntos del molde original para regalarle las medidas. De este extremo hacia arriba 2.5, aquí, igual que en el molde de la cabeza, les voy a regalar la medida de esta esquina hacia adentro para poder bajar. De este extremo hacia adentro serían 2.5 y bajamos 1.5. De este extremo a este otro, 12 centímetros. De este extremo hacia arriba, 1 centímetro. Aquí también igual tenemos que llegar, pero aquí sí pues la diferencia no es mucha, ¿no? Es como de medio centímetro nomás. Pero entonces esta distancia es de 6 centímetros y lo mismo de este extremo hacia adentro, 10 centímetros. Como pueden ver, la curva la podemos hacer de una sola. Seguimos con las patas. La de adelante es más pequeña que la de atrás. Entonces les voy a regalar de una vez las medidas de los dos rectángulos. Para la pata pequeña necesitamos un rectángulo de 9 centímetros, 7 centímetros. Marco los puntos. De este punto hacia adentro, 2 centímetros. De este extremo hacia arriba, 5 centímetros. De este extremo hacia adentro, 2.5. Este punto que tengo acá, igual que en los otros moldes, les regalo la distancia hacia arriba. Lo marco con lápiz. Es de aproximadamente 5 centímetros. ¿Cuánto tengo que bajar? 3 centímetros para poderle hacer el empeine de la pata. De este extremo hacia arriba, 3.5. Con estas medidas voy a sacar las 3 garras, las 3 uñas de la pata. Vamos a hacer la curva de la recta y ya les explico cómo sacamos las garritas. Las garras van de esta manera, ¿por qué? Porque ella es la que nos va a permitir de sacar las garras de una vez en el mismo molde. ¿Sí se fijan cómo quedó? Entonces no tenemos necesidad de hacer un corte y pegar aquí otras garritas, hacerle un pegue, sino que de una vez del mismo molde de la pata le sacamos las garritas. Con el molde puesto les voy a regalar las medidas de la distancia. Este molde lo podemos sacar así, pero él normalmente va bien paradito. Él debe ir así. Esta parte debe caer junto con esta. Estos dos moldes no son rectos, sino ellos caen, vienen hacia abajo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y esta uña es más larga. Fíjense si hacemos acá una recta. Esta uña es más larga que esta. Ella sobresale más que esta. Igual también esta viene en caída. La distancia que hay entre cada una es de 1.5. Y aquí abajo la distancia es de 1 centímetro. Vamos a marcar 1 centímetro. ¿Y esto qué quiere decir? Que aquí van a venir a llegar los extremos de la garra. Seguimos con el rectángulo de la pata más grande, 13 centímetros por 10 centímetros. Pero fíjense que esta curva hace que la patica quede así de linda. Miren cómo queda la patica de bonita. Ella queda aquí levantadita. De este extremo hacia adentro, 3.5. De este extremo hacia allí, para poder bajar, vamos a dejar 6.5. Y vamos a bajar 5 centímetros. De este extremo hacia arriba, 3.5. De este extremo hacia adentro, para poder subir acá un poquito, 3 centímetros. Y subimos 1. Y para hacerle las garras, entonces de este punto hacia arriba, 3 centímetros. Y de este extremo hacia adentro, 2 centímetros. Y las garras, aquí las vamos a hacer exactamente igual como hicimos con el molde pequeño. La única diferencia es que como estas garras son más grandes, entonces aquí vamos a dejar, de este extremo hacia adentro ya no vamos a dejar 1 centímetro, vamos a dejar 1.5. Cuando vayamos a coser estas garras las podemos hacer curvas, no necesariamente las tenemos que hacer en punta. Fíjense cómo queda bonita la patica. Y por último nos quedan
el molde más fácil, que es la cresta. Necesitamos un rectángulo de 6 centímetros por 3.5. Y este molde sí es mucho más sencillo. Solamente vamos a coger, lo vamos a doblar y vamos a hacer como una especie de pétalos. Solamente dos, así. Listo, amigos, eso es todo. Estos son los moldes. Me cuentan si les queda claro los moldes de esta manera, si les gustó o si les parece más sencillo de la manera antigua. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por regalarme ese like tan maravilloso que me regalan y todos esos comentarios tan bonitos. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.
Vamos a comenzar por el cuerpo. Entonces, para el cuerpo vamos a necesitar el siguiente rectángulo. El cuerpo es una figura simétrica. ¿Qué quiere decir? Que podemos doblar el molde, doblar la tela, doblar el papel y solamente vamos a pintar por un lado. Entonces, como es tan grande, yo quise hacer de una vez la cartulina solamente por un lado. Lo único que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a tomar los 2 centímetros y vamos a subir por medio de una pinza hacia los 10 centímetros. Y ya tenemos la pinza. Eso es todo. De estos 3 centímetros vamos a venirnos hasta estos 13 centímetros en forma de curva para darle lo que es el espacio de la cadera. Recuerden que acá estos 3 centímetros quedan rectos y luego de estos 13 centímetros nos subimos hasta los 4 en una recta. Entonces lo único que hacemos es, si quieren primero pueden sacar el molde, toman un papel. Si este rectángulo tiene 13 centímetros quiere decir que van a sacar una hoja de 26 centímetros para que les salga amplio. Y nos tendría que dar el cuerpo de esta manera. Esta pinza que tenemos aquí abajo es para cerrarla. Entonces cortamos el molde y cerramos aquí la pinza. ¿Para qué es esta pinza? Para que nos dé la forma abollonada del cuerpo, en la parte de abajo, digamos en las caderas del muñeco. Nos viene a dar la forma abollonada, piernas y con los brazos. Como son figuras asimétricas, como podemos ver, entonces necesitamos sacar esas medidas exactas que yo les voy a regalar. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente, para que nos salga lo más exacto posible. Aquí dividimos en 2 y nos viene a dar 4.5 y marcamos el punto. Aquí le vamos a dejar 0.5, entramos 0.5 para poderle dar la curva de lo que viene a ser el talón prácticamente, la parte de atrás del pie. Aquí vamos a dejar 1 centímetro hacia adentro. Aquí son 5 centímetros hacia arriba y 3 centímetros hacia adentro. ¿Para qué son esas medidas? Vamos a comenzar a trazar desde estos 0.5, hacemos una curva lo más cerradita que se pueda hasta el centímetro. Y ya tenemos el talón. Luego de este centímetro nos vamos a venir aquí a los 4.5 de manera curva también, para darle esta forma a la pierna. Seguimos derecho y también volvemos y hacemos la misma curva que hicimos aquí, la hacemos acá. Tenemos la parte de arriba de la pierna. Ahora nos vamos a venir a bajar aquí a los 3 centímetros, entonces esto vendría a ser como el alto del tobillo de la pierna. Entonces tenemos que cerrar un poco la curva. Y de aquí, de estos 3 centímetros a este borde, nos bajamos para hacer la forma del empeine y de los dedos. La pierna. Comparémosla con el molde. Exacto. El brazo, igual que la pierna, vamos a dividir y marcamos los 4.5. Este molde tiene una particularidad, que para poderlo pegar lo tenemos que pegar de esta manera, casi que acostado, para que la manita nos salga aquí. Esta es la parte de la mano, la más delgada. Entonces, para que nos dé esa curva hacia afuera, tenemos que trazar el molde de esta manera. No vamos a sacar, aquí sacamos la mitad, pero acá vamos a dejar no 4.5 sino 5.5, entramos más y marcamos el punto. Aquí entramos 2 centímetros porque por ahí vamos a trazar una curva para darle este ancho de la mano. Aquí vamos a dejar este centímetro. Aquí dejamos 6 centímetros y marcamos, y aquí dejamos 4 centímetros y marcamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar desde arriba. Estos 4.5 los vamos a unir con los 6 centímetros. Luego seguimos bajando y también en forma de curva tenemos que llegar a estos 2 centímetros. Cuando ya estemos aquí, venimos y este punto lo vamos a tomar casi que en medio de la mano, para que nos quede la curva bien trazada, y aparte de eso, que la manita se vea un poquito levantada. Y lo único que nos queda es unir estos 4 centímetros con este centímetro y con estos 4.5. Fíjense que esta parte es más ancha que esta. Y las ramas que lleva en la cabeza el frailejón, sencillamente vamos a coger un papel y lo vamos a doblar en 4, 1 y 2. Y vamos a dejarle 14 centímetros por un lado y 16 centímetros por el otro. ¿Qué quiere decir? Que si yo abro este papel, de aquí a aquí me tienen que dar 28 centímetros y de aquí a aquí me tienen que dar 32 centímetros. Al doblarlo, 1 vez, 2 veces, lo único que voy a hacer es pintar en este extremo la mitad de una hoja y en este otro extremo la otra mitad de media hoja. Y la del centro sí va completa, entonces ahí procuramos a pulso hacer una hojita, puede ser así ovalada como yo la pinté, o si la quieren hacer así en forma puntuda, también lo pueden hacer como gusten, como quieran verle las hojas a frailejón. Y recortamos. Recuerden dejar estas curvas, son importantes porque son las que nos van a permitir que las hojas se muevan. Si las dejamos con corte recto y al coserlas, se nos va a dificultar muchísimo al darle la vuelta a la tela. La parte de abajo de las hojas van así de 8 hojas, al abrirlas nos van a salir 8 hojas.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y podemos hacer una más sencilla, que es la que viene acá encima, que es de solamente 4 hojas. Vamos a necesitar un rectángulo de 13 centímetros por 10 centímetros, que si lo abrimos vendría a quedarnos 20 centímetros por 26 centímetros. Lo doblamos una vez, lo doblamos 2 veces y lo hacemos igual que hicimos con esta. Solamente pintamos media hoja a un lado y media hoja al otro. Ahora les voy a explicar cómo va ensamblado el cuerpo. Entonces, como les contaba, lo primero que tenemos que hacer aquí es cerrar esta pinza. La cerramos de esta manera, cortamos el molde, cosemos, rellenamos y listo. Lo mismo hacemos con las piernas y con los brazos. Cuando ya tengamos relleno y vayamos a ensamblar el cuerpo, lo único que vamos a hacer es la parte ancha va para arriba, es como el hombro del brazo. Y venimos y lo colocamos aquí de lado. La manita nos tiene que quedar más o menos así levantada. Como aquí va a venir abollonado, entonces lo que hacemos es, ponemos la mano acá y con puntada invisible vamos a coser todo esto aquí alrededor, más o menos como hasta por acá. Listo, solamente le damos la vuelta aquí, a esta parte. Lo mismo vamos a hacer con la pierna. Solamente vamos a coser esta parte así, un estilo de óvalo. Esta viene en esta parte que tiene aquí metido el cuerpo. Entonces aquí vendría la piernita de frailejón. Igual la vamos a cerrar con puntada invisible. Para poder colocar las hojas, si las vamos a colocar aquí este sería el cuello. Si las vamos a colocar así, ellas se nos van a tender a caer, o sea, a bajar. Y como han visto el muñequito, él tiene, las ramitas vienen es más hacia arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sencillamente vamos a coger esta, cuando ya tengamos recortado y relleno las hojas, las ramas, entonces vamos a hacerle un hilván, un círculo en el centro con un hilván. Cuando ya lo tengamos hecho, lo único que vamos a hacer es jalar el hilo, vamos a jalarlo y al jalarlo nos va a quedar aquí un metidito más o menos así. Aquí se nos va a salir una bolita y la ramita nos va a quedar así abierta. Vendría a quedar más o menos así. Como hacemos lo mismo con las hojas, con las ramas de 8 hojas, entonces al cerrarla también nos va a quedar hacia abajo. ¿Listo? Antes de cerrarla totalmente, venimos y metemos esta, la metemos dentro de esta y ya podemos cerrar. Jalamos. Como aquí nos va a quedar más o menos una bolita así de tela, porque las hojitas van a quedar de esta manera. Esto es lo que vamos a venir a meter aquí en el cuello, redondito. Recuerden que en el video muestro de que el cuello se hace con puntada envolvente, jalamos y queda cerradito. No lo vamos a cerrar del todo, lo dejamos un poco abierto. ¿Por qué? Porque la abertura pequeñita que vamos a dejar es para venir y meter las ramas. Entonces metemos la rama y ahora sí podemos pegarla, coserla, la podemos pegar con silicona, podemos coserla, como quieran. ¿Para qué? Para que las ramitas nos queden así, paraditas, como se ve en la foto. Y por último nos quedan los ojos. Entonces, los ojos, si tienen un círculo que el diámetro, ustedes sepan que son de 8 centímetros, perfecto, lo pueden copiar. Si no, lo podemos sacar de esta manera. En un cuadrado de 8 por 8, venimos, lo doblamos una vez y lo doblamos 2 veces. Sencillamente vamos a venirnos de este extremo en forma de curva hasta este otro extremo. Y listo. Tenemos el círculo con un diámetro de 8 centímetros. Entonces lo único que vamos a hacer es, lo sacamos en tela blanca, vamos a coger y hacerle una puntada envolvente por todo alrededor. Cuando ya la hayamos terminado, la giramos, tiramos el hilo y comenzamos a rellenar hasta hacer la bolita. ¿Listo? Y vamos a sacar una bolita más pequeñita de 4 centímetros para hacer aquí el centro del ojito, que es negro. Entonces lo sacamos en tela negra. Hacemos exactamente igual como hicimos este círculo. Cuando ya tengamos la bolita, lo único que hacemos es en el cuerpo, como son 4 ojitos, entonces ponemos uno acá, el otro aquí, el otro acá y el otro acá. Y al igual que pegamos el brazo y pegamos acá la pierna, vamos a pegar el ojo. Entonces lo vamos a hacer con puntada invisible. Un consejo que les doy para pegar los brazos, para pegar las piernas y los ojos, es que antes pueden agregarle un punto de silicona en el centro y pegan. Con eso el ojito se va a mantener quieto y ustedes ya van a saber exactamente cómo es que le van a pasar la costura para que no se les vaya a correr.